Listo, ya estamos en vivo. Súper. Entonces, bueno, vamos a dar unos 2 minuticos a que la gente se vaya uniendo. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo te sientes? Todo muy bien, aquí con frío en Bogotá. Estábamos Total. hablando del aguacero que se puede venir, pero bueno, esperemos que Está no falle nada en la transmisión. frío. No, 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 todo va a salir súper bien. Bueno, los que se vayan conectando, que sepan que esto es un espacio también para ustedes, para que hagan preguntas, cualquier cosa que quieran saber de Sebas, pues ahí nos va a contar. Entonces, bueno, vamos a dar 2 minuticos y Súper. arrancamos. Yo estoy tomando agua y tengo más frío. Como que tomar agua me da más frío. No, es que estos días he estado congelado Bogotá. Total, total, total. Estos espacios remotos son bien divertidos. Como que Sí. me da curiosidad saber qué es lo que quiere la gente. Entonces vamos a ver que hagan ¿Dónde- preguntitas. ¿Se ven dónde? ¿En comentarios? Ah, ok. Sí, mira, Sí, acá ya, en ya. comentarios. Hola, Sí, ya vi, buenas digo. tardes. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte. Estamos dando unos 2 minuticos para arrancar, pero muchas gracias por tu saludo. Pendiente a que nos hagas cualquier pregunta. Este espacio también es de ustedes. Y también que nos digan de pronto de qué empresas están o si conectan con algo de lo que vamos a hablar, si se sienten así. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, Sebas Nati es parte del equipo de Pluria, ¿Qué entonces tal todo? el equipo va a estar súper activo. Genial. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir arrancando. Cualquier cosa, nos van haciendo preguntitas y vamos haciendo pues el espacio más interactivo. ¿Listo? Entonces, para empezar, Sebas, lo primero, muchísimas gracias por este espacio y gracias a todos por conectarse. Esto es un espacio pues para todos. Esperamos que estén muy bien y sobre todo que vengan pues con la mente abierta porque vamos a hablar de un tema que pues muchos podemos llegar a sentir, pero no todos lo dicen en voz alta, y es que el trabajo remoto es increíble, pero a veces uno se puede llegar a sentir solo. Y nosotros en Pluria, pues escuchamos esto un montón. Entonces, por eso hoy quisimos invitar a alguien que por su experiencia en el trabajo remoto, casi que sin planearlo, terminó creando un movimiento con el objetivo de generar pues, conexiones humanas reales con propósito. Entonces les presento a Sebastián El Hayek, creador de una de las comunidades de trabajo remoto más grandes de Colombia, que se llama El Parche Remoto. Entonces, Sebas, muchísimas gracias por estar acá. La idea es que hoy nos cuentes un poco de dónde nació el parche remoto, como de qué conversaciones surgió esta idea, también que hablemos sobre cómo trabajar remoto se puede convertir en algo no tan divertido, generar problemas, y pues también del lado positivo de estas conexiones reales, esta presencialidad, pues el impacto que puede tener positivamente en el bienestar de las personas. Entonces, bueno, Sebas, este espacio es tuyo, también de la gente que nos vaya haciendo preguntas. Para empezar, yo quiero que nos cuentes un poco de ti, sobre el parche, y quisiera hacerte la primera pregunta, empezando en, ¿qué fue eso, lo primero que te hizo decir, yo no quiero seguir trabajando solo? Bueno, hola a todos, qué chévere poder estar acá. Muchas gracias Stephanie y Betsy por invitarme a este espacio. Estoy muy animado por poder compartir un poco lo que hemos venido aprendiendo en el parche con respecto al trabajo remoto y sus diferentes impactos. Ya respondiendo a tu pregunta, la verdad el parche nunca nació como un modelo de negocio, como un plan. Fue más una necesidad que empezamos a identificar de generar conexiones genuinas que se venían perdiendo desde la pandemia. Ya muchos amigos me venían comentando lo difícil que era el día a día, esa falta de la conversación casual en el pasillo, el break necesario, esos momentos como íntimos que uno puede tener dentro de una compañía. Pero creo que el momento que marcó como la diferencia y que me dijo como,
oiga, tenemos que hacer algo, tenemos que inventarnos algo. Fue una reunión específica con una amiga. Ella sí me comentó que estaba empezando a tener problemas de salud mental debido al aislamiento que produce el trabajo remoto, sumado también a la distancia con sus compañeros. Normalmente las personas que trabajan remoto tienen equipos al otro lado del mundo, se tienen que acoplar los horarios y el contacto termina siendo mínimo. Y también que en ese caso ella, su red de apoyo no estaba en la ciudad donde estaba. Entonces entender ya todo eso que ya no era como solamente aburrimiento, que a veces las personas creen que es eso, sino un tema que estaba impactando ya el bienestar real y la productividad se estaban viendo afectada, fue como el motor. Y fue algo chistoso, fue como me dio por hacer un post en LinkedIn contando esto, a ver si había alguien más que estuviera pasando como por lo mismo, y el resultado fue muy chévere. La acogida fue una nota confirmando que había una necesidad sincera y colectiva de crear este tipo de espacios. Ya 2 días después estábamos reunidos virtualmente, quería conocer un poco a las personas que estaban comentando en el post, y en menos de una semana estábamos sin conocernos, como unas 15 personas en un café aquí en Bogotá, probando qué podía hacer ese primer parche remoto, y la verdad fue la prueba de que la gente estaba desesperada por volver a conectar. Al principio yo sí decía, voy a hacer como 3 amigos y yo en un café por el resto del año, pero hoy en día ya somos más de 500 personas en todo el país, nos estamos juntando con otras comunidades, por ejemplo en Bogotá, y lo que hacemos principalmente es cada uno va con su computador, maneja su agenda como la tiene, pero siempre existen esos momentos o tiempos muertos donde podemos crear un tema muy interesante de networking, y un networking que nunca va a ser rígido. Entonces, así fue que nació el parche remoto y hasta el día de hoy sigue igual. Ay, no, bueno, me alegra que se generen estos espacios porque nosotros los que trabajamos remoto definitivamente esos espacios como muertos es donde se genera esa conexión. Entonces, Sí. Sebas, quisiera preguntarte, cuando la gente empezó a asistir a este parche remoto, ¿qué te sorprendió de ese comportamiento de los trabajadores remotos cuando empezaron a ir presencialmente? ¿Cómo que cambia? Yo creería que hay como dos lados en esa pregunta que me haces. Uno, que yo me imaginaba que al ser gente desconocida, quizás iban a querer hablar un momentico, charlar y despejarse y nada más, pero nos encontramos con un nivel de profesionales muy, muy cracks de diferentes industrias, con ganas de colaborar y aprender de los demás. Eso fue lo que me explotó la cabeza. No, nunca había tenido la oportunidad de hacer un networking como diferente. Normalmente uno está acostumbrado a los eventos de networking donde tenemos una agenda, donde prácticamente pues, los panelistas son los con los cuales uno quisiera hacer el networking, no con los pares. Entonces, al ser el parche un tema cero rígido, súper espontáneo, súper orgánico, la gente que llegaba con dudas, problemas en proyectos, escuchaba que la persona de por allá estaba en un proyecto similar y empezaban a conectarse. Y siento que eso hizo, por un lado, que la gente quisiera volver, porque le sacaba un provecho aparte del de salir de la casa. Eso sería como la parte de lo que me impresionó de la gente que fue, pero también me impresionó el ver cómo personas que quizás sabía muy bien que estaban pasando por temas difíciles, momentos un poco tediosos, encontraron en el parche amigos, una comunidad en la cual todas las semanas se pueden reunir, y al día de hoy ya hay espacios que salen del espacio normalmente del parche, entonces se reúnen por fuera, los sábados, por ejemplo, van a hacer deporte y así en diferentes ciudades, entonces se crea como un ambiente muy chévere, muy, ¿cómo decirlo? Como cuando uno va por primera vez a la universidad y se encuentra con un montón de personas nuevas Sí. que luego en un futuro van a volverse como los amigos y demás. Yo lo considero así. Al principio nadie se conocía, 2 minutos después todo el mundo era como amigo de todo el mundo. Entonces, chévere. Bueno, no, qué lindo de verdad. Y sabes qué, más allá de generar conexiones, es lo que tú dices, como no es obligatorio, es algo que la gente quiere hacer, pues se generan esas conexiones humanas que al final es lo que pues perduran y lo que generan bienestar en las personas, pero quiero que hagamos énfasis en ese momento que pasan las personas antes de reunirse presencialmente, ¿sí? Como los problemas en tu experiencia trabajando remoto y con estas personas que conoces en el parche remoto.
¿Cuál es ese síntoma más común que pues el aislamiento laboral pues genera en los trabajos remotos? Bueno, ahí te voy a hablar de lo que me pasa normalmente y lo que he venido trabajando y que también he visto que en los eventos del parche muchas personas lo tienen. Y es Ujú. que existe una pérdida total de los límites entre esa vida personal y laboral cuando uno está en un mundo virtual. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, es cuando ya el trabajo y la clase se mezclan por completos, entonces están las personas que tienen el escritorio al lado de la cama y están saltando de un momento a otro, y eso en ocasiones tiende a generar una pérdida a nivel de productividad muy grande. Entonces, al empezar de perder los límites, tenemos dos problemas principales. Uno, la falta de la decisión. O sea, la persona empieza a procrastinar un poco más porque siente que no tiene el jefe encima, pero cuando llega la entrega del proyecto, todo cambia. Empieza el desespero, empieza la locura, y también eso, al no tener la persona al frente o al lado, ocasiona que que suceda de manera externa no te importa. Entonces ya las personas empiezan, por ejemplo, hoy no me baño porque nadie me va a poner a aprender Nadie me va a cámara. ver. Sí, Sí, exacto. O me baño solamente, que se vea solamente de la cintura para arriba. ¿A quién le va a importar que esté en pijama? ¿O a quién le va a importar que literalmente pueda estar en mi cama con un fondo virtual y ya? Entonces, eso sería como la fatiga de la decisión, pero también un tema de la ansiedad por sobrecarga. Entonces, ujú. a mí me pasa bastante que yo considero que al uno no tener de 8 a 5 como el trabajo normal que a uno le indica que tiene que entrar y estar ahí con la cámara prendida, o en los momentos presenciales igual, uno tiende a trabajar un poco más de horas sin ser esas horas más productivas. Total. Entonces, siento que el computador se vuelve como la única ventana al mundo y el cerebro nunca se apaga. Entonces tú estás o el celular o el computador todo el día. Y ya al no ver beneficios de salir, o quizás que tu equipo no esté cerca, pues uno dice, no, pues me quedo en la casa cómodo, como lo que yo quiera, pido domicilios, no me baño. Pero eso, si no se trabaja en un tiempo, puede ocasionarte temas muy serios de salud mental y un aislamiento que es muy complicado luego de solucionar. Total, eso que tú dices a mí me pasaba al principio cuando trabajaba remoto, como el escritorio, la cama, entonces uno no descansa por estar pensando en el trabajo y en el trabajo no le da ganas de acostarse y al final eso genera un nudo de emociones que si uno no se lo pone por uno mismo, porque lo hablábamos antes de conectarnos, como el hecho de ir presencial a ti te obliga a hacer una serie de actividades que mantiene tu mente despejada. El simple hecho de tener que salir de tu casa, bueno, tienes que bañarte, tienes que coger transporte, saludar personas, hacer como esa conexión, que cuando no lo tienes obligado, pues no lo haces y con el tiempo Sí. uno dice, no, hoy no lo voy a hacer y luego finalmente no lo terminas haciendo y se convierte en un problema, que es esto, como ese sentimiento de soledad y de no tener como límites. Entonces, Sebas, digamos, ¿tú crees que esta soledad laboral afecta solo la productividad en el trabajo? Pues al final también termina siendo, pues, personal, termina afectando el bienestar personal de las personas. Yo creo que es como un efecto dominó, ¿sabes? O sea, la soledad laboral es un problema de bienestar, sí, que a la larga se convierte en un problema de productividad, ya sea a nivel laboral y por ende a nivel personal. Entonces, al principio, el aislamiento te golpea el bienestar de una manera muy grande, pierdes los límites que te estaba comentando, te fatigas mentalmente, entonces ya tú terminas tu horario laboral y te invitan a un plan y tú dices, uy, no, ya estoy cansado todo el día computador, solo quiero dormir. Sí, Y la vida en pijama te muestra que la estructura social se pierde por completo. Lo que tú decías, así sea el cambiarse, el bañarse, el colocarse algo como para sentirse un poco mejor, marca la diferencia. Y ya después ese deterioro del bienestar tiene un costo en el trabajo inmenso. Entonces la productividad no se baja de un día para otro. Esto es algo que se afecta, se va empezando a identificar en la calidad de las entregas, en el olvidarse de las cosas, porque son tantas cosas que pueden existir ahí. Y a la larga se te sigue afectando a nivel personal. Entonces tú terminas dejando para lo último en tu trabajo y al último día sientes que el mundo se te va a acabar porque tienes que entregarlo ya. Y a nivel personal,
ese aislamiento te ocasiona también productividad. Yo diría que a nivel personal, en términos de nivel de alimentación, calidad de sueño, experiencias que uno pueda tener afuera del trabajo, uno las pierde. O sea, te los comento porque a mí me pasó. Yo pasé de un mundo presencial en donde iba todos los días a las oficinas, me veía con un montón de personas, trabajaba hasta largas horas, y cuando pasé a un mundo remoto y que me di cuenta que quizás no me tenían que revisar tanto, que tenía tiempos muy muertos, la verdad uno no los aprovecha de la mejor manera. Entonces, espacios que te permitan convivir con otras personas, aprender de ellas, entender que el mundo no es solamente los sales, no únicamente las finanzas, no únicamente la parte de operaciones, sino que es algo gigante. Y en el parche me he dado cuenta de eso. Hay personas que tienen emprendimientos que uno dice, wow, qué nota conocer esto, no sabía que esto ni siquiera existía. Y es eso, no hacer que el mundo se centre únicamente en la casa, sino darte cuenta que hay tantas cosas por hacer por fuera. Y tantas personas también que lo pueden ayudar a uno. De Sí. pronto, conectar con gente es como tengo un problema, diferentes personas me pueden ayudar a resolverlo por medio de esa conexión. Y ahora quiero también meter un tema de Pluria, y es que pues uno de los objetivos que tenemos nosotros en Pluria, más allá de brindar espacios para trabajar, pues queremos generar esas conexiones humanas de verdad, en cafés, en coworkings. Entonces digamos como tú que tienes esas charlas o esos espacios de conectar en, digamos que lugares alternativos, ¿porque crees que este tipo de lugares, como no tan cuadriculados o no tan tradicionales, facilita tanto la conexión entre personas pues que trabajan remoto? Bueno, hay un lado que le hemos trabajado desde el inicio en el parche, es cero compromiso. O sea, al ser gratis, sin ningún tipo como de condiciones o que las personas tengan que llegar a un perfil o algo así, las personas van con un poco más de confianza, con la expectativa de que va a ser un encuentro orgánico y no una venta forzada, que a veces los eventos de networking tienen siempre a veces en una cuña ahí comercial de la persona que lo está organizando, o tienes que, por ejemplo, registrarte y estar en una guest list, y si pasas bien, y si no, pues te quedas ahí otra vez en la casa solo sin hacer nada. Diría que el cero compromiso ayudó bastantísimo. Lo segundo, y algo que se repetía bastante, por ejemplo, en Bogotá, es el tema de la seguridad. Algunas personas al inicio decían, oiga, y si nos vemos en el salón social de mi conjunto, o si nos vemos en tal parte, eso empezó como a chocar al inicio, y encontramos que mejor cafés grandes que, por ejemplo, en Bogotá hay, algunos coworking establecidos, hasta incluso hoteles, prestan estos lugares sin ningún tipo de costos. Lo único que le decimos a ellos es, mira, vamos a llevar 30, 40 personas que te van a consumir lo que no te consumen un jueves Literal. en la ciudad. Entonces el tema de la seguridad también fue muy importante. La gente al ver que era, por ejemplo, arrancamos en Uniandinos. Uniandinos es un club aquí en Bogotá, y al ver que era como seguro, porque la gente va con su computador, celular y demás cosas, la gente empezó a ver que estos lugares eran bien, que las personas que iban exactamente con eso, con las ganas de conectar y demás. Y lo tercero y más importante que ha servido bastante es que a nadie se le obliga. No hay ningún networking rígido. No es como los eventos que te decía, que tú entras y de 8 a 9 tal cosa, de 9 a 10 tal cosa. No, aquí es, si tú te quieres sentar en la esquina a trabajar y a las 2 horas sentarte con nosotros a hablar, hazlo. Va a ser lo más espontáneo, va a hacer que la gente vaya con más expectativas de que cualquier cosa puede pasar. Entonces diría que esos son las tres cosas principales de las cuales uno debería aprovechar estos espacios. Total. Es que a uno lo obliguen, pasa algo, pero uno ya no lo quiere hacer. Eso es rarísimo y en el trabajo pasa. Sí. Digamos, para los líderes, que son, digamos, los que llevan las decisiones, los que motivan a uno a que haga las cosas, ¿cómo deberían los líderes pensar hacer estos encuentros presenciales, pero que no se sientan como más reuniones, como dices tú, como algo obligatorio? Te lo digo porque eso es algo que yo decía bastante cuando estaba en empresa, era la regla de oro. Si se puede resolver con un mail o con una llamadita de Zoom o algo así, no Que se hace sea en persona, literal. porque no hay nada peor que los eventos forzados. O sea, que vayan las personas con cara de me tocó, o estaba en la casa cómodo, tenía un compromiso familiar, que pasaba bastante. Entonces el tiempo presencial es un activo muy escaso y muy valioso. Entonces los líderes
o lo cual yo recomendaría que los líderes deban hacer, es todo lo posible para que no haya una fricción física, sino que exista como una fricción más creativa. Entonces, los espacios que sean presenciales, en este caso, sean sesiones de brainstorming súper rápidos, de iteración entre todos, ojalá exista un tablero donde puedan todos participar y que todo eso vaya encaminado, que no sea una sesión, porque eso sucede bastante en los trabajos que uno va y es a escuchar al jefe hablar, o que en ocasiones el jefe lo que quiere es hacer un tipo de micromanagement para ver qué están haciendo sus empleados. Pero si eso cambia y digamos que una vez a la semana se reúnen presencial a un tema de planeación en proyectos donde desde la persona que tenga el cargo más bajo hasta la persona que tenga el cargo más alto pueda participar, créeme que a uno le daría gusto de ir a esos espacios porque siente que se siente útil. Y eso es algo que se pierde bastante en el empleo, que tú ves que los que están arriba son los que hacen todas las decisiones importantes, mientras que los de abajo son los operativos. Entonces, si tú le muestras a tus empleados que quieres tener un espacio donde todos puedan participar, la productividad sube, los proyectos se aumentan, la gente se apropia y lo que más uno quiere en una empresa es que sus empleados sean embajadores de marca. Y tú la única manera de que te vuelvas embajador de marca es sintiéndote parte. Así somos en Pluria, literal. Nosotros sacamos Pluria adelante a nombre y es por eso, porque disfrutamos desde lo esencial, o sea, genuinamente disfrutamos trabajar y pues nos disfrutamos esos encuentros presenciales, pero digamos para las empresas que trabajan full remoto y todavía no saben cómo generar esas conexiones, pues qué tips puedes dar tú para una empresa que quiere empezar, pero no sabe cómo dar ese primer paso de, oiga, voy a reunir a, no sé, 5 de mi equipo, luego 10, y vamos a ir creando como esta cultura de presencialidad cuando ya la gente viene de un aislamiento o del trabajo remoto? Mira, algo que estamos empezando a hacer en el parche que me parece muy chévere es empresas aliadas. Entonces nos juntamos con principalmente de una de los fundadores o líderes de equipo que exactamente así, todos trabajan de manera virtual y a esa persona le gustaría poder tenerlos de una manera presencial. Les decimos, vengan un día al parche, trabajen obviamente porque son una empresa, tienen que trabajar ellos en su mundo, pero conozcan que existen esas posibilidades. Ya después la tarea del líder sería decir, bueno, voy a revisar en mi calendario no más temas de necesidad y no de frecuencia y también de propósito. Entonces, que el encuentro que siempre haga el líder deje un valor en sus empleados. Entonces, no piensen bastante en el dónde ni el cuánto del dinero. Fácilmente, coge el primer Juan Valdés que tienes al lado de la casa siendo tu líder y le dices a tu equipo, lleguen acá, vamos a tener una sesión de tal cosa, puede ser cualquier tema, y todos participan, se toman un café, salen a almorzar, vuelven, y eso créeme que a la larga va a hacer que los equipos sean mucho más unidos, que en temas humanos y de conexión de bienestar los encuentros sean, que la persona termine y llegue a la casa y diga, me sentí productivo, porque Hice el algo. trabajo, sí, porque en el trabajo remoto pasa mucho eso, como que uno trabaja a las 8 horas y termina con computador y dice, ya no hice nada, ¿Qué hice? porque no tiene ese feedback constante que no tiene a nivel presencial. Entonces ya uno, por ejemplo, las personas en el parche, al principio eran muchos temas de tecnología y me decían, no, es que yo me reúno cada 2 meses con mi jefe. Y no es como rayos, o sea, tú trabajas 2 meses en tu proyecto y hay una desconexión total y después de 2 meses te reúnes con él y ya. Y eso es algo que tienen que empezar a revisar. Es más complejo, obvio, con los equipos que tienen en diferentes países, pero se puede empezar muy, muy, muy pequeños si tienen algo cercano. Se empieza a reunirte con tu célula, luego empiezan a reunirse equipos un poco más grandes y ya al final te vas a ahorrar el cowork, no tener que pagar, por ejemplo, un WeWork o algo así, sino tener tus equipos en diferentes partes de la ciudad trabajando todos en un mismo propósito. Y escuchar a la gente también que quiere, ¿no? Como de pronto yo no quiero ir 3 veces a la oficina, sino de pronto quiero conectar una vez a la semana. Si de pronto a la Sí. semana no puedo ir, pues que se tenga la oportunidad de no ir, pero cuando uno se compromete de verdad con el trabajo, de verdad que esas cosas fluyen. Por ejemplo, cuando yo me veo con mi equipo y me pasaba al principio, uno no, o sea, uno no tiene esa comunicación interna después si uno no se ve presencial, ¿sí? O sea,
Cuando uno entra a un trabajo remoto, no conoces a la gente, a uno le da pena hablar, le da pena preguntar, en las reuniones es como tímido, y ya después de generar esa conexión real presencial, ya todo cambia, ya hay mucha más Sí. conexión, lo que tú dices, como que se vuelve igual resultado en el trabajo y que es súper, súper importante. Y acá también quería preguntarte, Sebas, digamos, ya que nos metimos en la implementación de esta presencialidad en las empresas, ¿tú crees que hay como un tiempo clave que las empresas deberían tener como presencial o cada cuánto crees que los equipos remotos deberían verse para mantener como esa presencialidad sin sentirse obligado a ir? Antes de responderte en la pregunta que hablabas, el tema de la desconexión, algo que pasó chistoso en el parche es que una vez estábamos como presentándonos en el almuerzo, así como algo súper casual, como para romper el hielo, y habían 3 personas que trabajaban en la misma empresa y no se conocían. Entonces a Imagínate. ese punto de desconexión estamos llegando y dos, o sea, de los 3, 2 pertenecían al mismo equipo. Pero claro, al nunca prender cámaras, prácticamente nunca hablar así, y se dieron cuenta y como que, ¿cuántos años llevas en la empresa? No, 2 años, 1 año, 3 años, ¿qué? Y empiezan los problemas. Entonces ya retomando con lo que tú dices, yo creería que para que no sea forzado, se puede empezar una vez cada 15 días y tú vas recibiendo feedback como de lo que te va diciendo el equipo. Claro, al principio si tú estás full remoto y hay gente que le encanta el trabajo remoto y le encanta estar en la casa, eso es muy, muy respetable. Incluso cuando empezamos el parche, recibimos mucho hate en redes sociales porque había personas que decían, si trabajo remoto es para no conectar con nadie, mejor me quedo en la casa y no salgo. Pero siento que también hay otro mundo de personas que sí quieren estos espacios. Entonces yo diría que cada 15 días sería muy bueno para que tú tengas como esa dualidad entre la gente que quiere y la gente que no quiere, y cada 15 días vas mejorando. Lo ideal sería que al menos una vez por semana tú te puedas reunir con tu equipo para tener conexiones genuinas, para que pues, principalmente el líder no sienta una desconexión, porque si un líder está desconectado a su equipo, la empresa va para abajo. Eso es Total. ficha segura. Total, no, 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 es que la presencialidad, si no es obligatoria, pues genera algo diferente y como que uno se apropia más de sus cosas. Igual también creo que la comunicación interna mientras uno se va adaptando a esta presencialidad es clave. Por ejemplo, con mi equipo no nos vemos todas las semanas, pero hablamos todo el tiempo. ¿Sabes? Que cuando Okay. hablamos todo el tiempo no sentimos de pronto que no nos vemos cada semana, pero para esos equipos que están distribuidos pues geográficamente, colaboradores en ciudades donde de pronto no tienen compañía, hacer estos encuentros sí me parece importante, así sea una vez cada 15 días, incluso una vez al mes, que esas personas se sientan parte de la empresa, lo que tú dices, que no solo los que viven en ciudades grandes se vean y los demás pues no, porque al final termina pues trayendo malos resultados a la empresa y pues a ninguna empresa le gusta que las personas pues sean no sean productivas. Quiero Sí. preguntarte, Sebas, si en estos encuentros tú también haces charlas, son interactivos, la gente trabaja, pero pues al final son encuentros interactivos, entonces yo quería preguntarte como cuáles son esos elementos que no pueden faltar a la hora de reunirse presencialmente. Lo que tú dices, los líderes tienen que ser creativos, pero de pronto en la práctica, ¿qué significa ser creativo? O sea, ¿qué le puedes dar a tu equipo para que sea win-win, que se lleven algo cuando se reúnen? Bueno, te comento primero lo del parche, cómo funciona. Nosotros estamos en diferentes ciudades, un día a la semana nos estamos reuniendo. Nos reunimos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las personas como quieran estar, pueden llegar a las 10 de la mañana y a las 2, no hay ningún inconveniente. La gente trabaja en su agenda normal, en su agenda laboral, y aproximadamente a las 4 o a las 5 o a las 6 estamos empezando a llevar speakers para que nos cuenten un poco sus historias, que nos cuenten un poco qué han podido hacer en el mercado, y también llevamos algunos para que hagan talleres. Por ejemplo, hoy en Bogotá está Diego Acero haciendo un taller de finanzas en La Sexta. Entonces, siento, eso, la gente ya no se lleva únicamente el salí, hice networking, sino aprendí algo que no sabía. Y me pasó bastante a mí al inicio. Yo no entendía muchas cosas de, por ejemplo, con el boom de la tecnología y la inteligencia artificial ahorita, hay tantas cosas cada segundo. Yo no soy una persona tech y he podido aprender, no te imaginas, de ese mundo gracias a esas conexiones genuinas. Eso es lo mismo que debería ser un líder. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una empresa que estuve,
me di como la oportunidad de preguntarle a las personas en qué se sentían que eran buenos hablando, que podían hablar 1 hora y se sentían expertos. Entonces algunas personas me decían, no, que en ventas, que en proceso de ventas, que en temas de código, que en temas de la nube. Y le dije a cada uno de los líderes de las áreas, oye, ¿por qué no hacemos un encuentro donde Pepito va a hablar de esto y los demás de las empresas, vamos a conocer quién es Pepito y vamos a ver qué nos va a explicar? Siento que esa sería como la mejor manera que un líder podría romper el hielo, y es preguntándole a su equipo en qué se siente que es bueno y que esa persona del equipo pueda mostrarse a los demás. Ya luego eso va a generar un tema de confianza, porque siempre romper la barrera de la presencialidad o el tema remoto es el tema de la desconfianza o el tema de sentirse inseguro del que dirán y eso. Pero entonces, si tú le abres la oportunidad a tus empleados para que puedan comentar en lo que son buenos y los demás empiezan a ver eso, es excelente para romper, y ya vas a ver que cada semana se te van a empezar a repetir, la gente va a decir, oye, pero queremos más espacios, entonces buscas ya otro espacio aparte de los como mini speakers que puedes tener, y te vas a dar cuenta que a veces pasan hasta modelos híbridos, que muchas empresas le han pasado eso. Sí, total, y eso es lo que nosotros en Pluria buscamos, como tener ese equilibrio perfecto entre la presencialidad y lo remoto, porque los límites también son importantes, a la gente no le gusta 100% presencial, 100% remoto, entonces buscar como ese equilibrio que al final yo creo que uno no debe dividir el trabajo y la vida personal, sino buscar un equilibrio entre esas ambas cosas que me generan a mí tranquilidad, que es que cuando trabaje sea productiva y que no me lleve a mi vida personal el trabajo, y que en el trabajo remoto, como nadie te está, entre comillas, controlando, pues es muy difícil poner esos límites. Pero bueno, Sebas, quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, creo acá veo una pregunta y es, primero voy a saludar a los que nos saludaron, perdón, no los había saludado. Hola Juan, hola Mila, hola Sebas, esperamos también sus preguntas. Y voy a leer la pregunta que nos hizo Sofía. ¿Cómo se puede saber cuándo y dónde hay estas juntadas de parche? Súper, pues en Bogotá tenemos definido todos los jueves, ya son jueves de coworking, ya no somos únicamente el parche, somos 5 comunidades que están yendo a un mismo lugar a hacer esto, lo mismo, vamos a parchar, vamos a trabajar por supuesto y vamos a emprender sobre alguien muy, muy chévere. En otras ciudades, por ejemplo, estamos de manera activa en Villavicencio, Bucaramanga, algunas ocasiones en Cali, pero Bogotá es como lo que se mueve principalmente. Son los jueves, siempre los avisamos por redes sociales. En redes sociales salimos siempre como el parche remoto, tanto en Instagram como en TikTok como en LinkedIn. Y ahí lo que hacemos es, una semana antes del evento, les enviamos como la fotico del evento, quién va a ir, y le mandamos a ustedes también el tema de un Luma para que se registren. Ese sería como el orden, lo que te decía, libre, cualquier persona puede registrarse, preferiblemente personas que trabajen en formatos híbridos y remotos para que todos estemos en sintonía, pero si también trabajas de manera presencial y encuentras que el speaker que va a hablar te cuadra con tu horario laboral, puedes caer. Hasta personas que no tengan empleo y que quieran aprender de otras personas que están trabajando de remoto cómo lograron eso, también súper bienvenidos. Oye, Sebas, si eso es ahorita en Bogotá, ¿tienes en otras ciudades? ¿Estás empezando? Sí, o sea, Villavicencio, por ejemplo, ellos tienen ya un día también definido, se reúnen todos los viernes, van igual, rotando de lugares. En Bogotá también vamos rotando de lugares, y estamos buscando personas que nos ayuden a crecer en otras ciudades o que nos ayuden a recuperar ciudades que teníamos al inicio muy activas, pero obviamente al no ser una empresa o una organización, esto es un tema más de voluntario, de que lo que tú quieras hacer, que te pueda servir, por ejemplo, como plataforma para tu negocio, o que te guste bastante el tema del networking. Y tenemos que recuperar, por ejemplo, Cali, hubo unos inconvenientes que tuvimos a mitad de año por temas de seguridad y demás que estaba pasando en la ciudad en ese momento. Y estamos buscando personas que nos ayuden en el eje cafetero y en Pasto, porque nos han escrito bastante, pero no conocemos a alguien que quiera decir, bueno, yo soy el que llego y voy a decirles que esto es el parche remoto y demás. Me cuesta a mí mucho, por ejemplo, desplazarme cada semana a diferentes lugares. Bueno, ahí respondimos la pregunta de Sofía, no veo otras preguntas. Pero bueno, que empecemos por ciudades grandes y ahí ya lo vamos dividiendo como
en diferentes ciudades. Lo importante pues es que la gente igual, eso es lo que está pidiendo, ¿no? Sebas, otra pregunta, yo quería hacerte un poco más personal. ¿Tú crees que en el futuro va a existir trabajo remoto 100% o trabajos híbridos? ¿Qué recomiendas tú para estas nuevas generaciones que se vienen? El trabajo remoto desde la pandemia llegó para quedarse. Si tú lo miras por el lado financiero, las empresas se ahorran miles y miles de millones teniendo equipos trabajando desde la casa. Ya no está la clásica de empresas grandes compro un edificio y meto todos allá. No, puedo tener empleados en diferentes partes que también es beneficioso, pero siento que empresas en donde todo el equipo está en la misma ciudad o en el mismo país van a tender a ir a un modelo híbrido, porque las empresas que estaban así, full remotos después de pandemia y que les quedó gustando principalmente por el tema económico, se dieron cuenta que la productividad empezó a bajar. Entonces se fueron de uno otra vez al tema presencial, los 5 o 6 días de la semana que tenían aquí los empleados, y se dieron cuenta que seguían igual. Entonces siento que el modelo híbrido es el modelo que te permite tener ambos mundos, esa como nivelación perfecta de que tú sabes que tienes que ir 2 días a la semana, sabes que tienes que cambiarte, eso ya te incita a hacer nuevas cosas. Esos días preferiblemente lo que tendrían que hacer las empresas es lo que te comentaba, que sean más momentos como creativos, dejemos lo operativo para la casa y la parte creativa llevémoslo a lo presencial. Siento que ese es el camino que vamos a tomar, pero el trabajo remoto va a existir siempre. Total, no, y el trabajo remoto llegó para quedarse, pero lo que decimos, los límites son los que hacen la diferencia. Por ejemplo, nosotros en Pluria, los casos de éxito que tenemos es precisamente empresas que vienen de trabajos remotos y sus equipos mismos les piden como, oigan, de pronto necesitamos esos espacios para conectar. Ya no es tanto ese trabajo tradicional de ir a sentarte en un pupitre 8 horas, sino la gente está buscando más esa conexión, como no quiero ir presencial, ir a un trancón de 3 horas, 2 veces a la semana, sino cuando vaya, que conecte con mis compañeros, que generemos ideas, que veamos de pronto cómo hacer que los procesos mejoren y demás. Sebas, una pregunta. ¿Quién más aparte de ti está en el parche remoto? O sea, amigos, ya trabajas con gente con la que conectaste. Cuando arranqué solamente conocía a una persona, o sea, que era Ujú. como, en este caso, esta amiga que me dijo que estaba teniendo como inconvenientes. Y luego, mira que con las diferentes reuniones tuvimos un tiempo que nos estábamos reuniendo 2 o 3 veces de manera semanal. Entonces ya estaban creando conexiones muy genuinas. ¿Qué es lo bonito del parche? Que puede ser que un mes tú veas a las mismas personas y al siguiente mes conoces a otras personas que pueden ser también muy chéveres. Entonces tú estás en un ciclo donde el networking nunca para. No es que creáramos una comunidad cerrada donde, listo, entraron estas personas y ya nadie se puede reunir más, ¿no? El que cada jueves, en este caso en Bogotá, vayan nuevas personas hace que la comunidad siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo. Y al ser libre ocasiona eso. El voz a voz es muy, muy chévere. Entonces, una persona va y le dice a sus amigos, oye, fui a este lugar sin cero expectativas, conocí gente muy, muy chévere, ¿por qué no vamos juntos? Y eso sí se ha pasado, que se van con vitos de amigos o se van con vitos de empresas a trabajar y ya han salido, por ejemplo, proyectos, han salido amistades. Por ejemplo, en Villavicencio crearon como pareciera como si fueran amigos de toda la vida, salen a hacer paseos y demás. Y eso es lo que queremos llevar pues en todo el país. Bueno, qué chévere. Oye, Sebas, algo que también me genera curiosidad es que en Colombia somos los que más trabajamos, pero no somos productivos y podemos durar todo el día en la casa trabajando lo que tú dices después de las 6 de la tarde, se nos pasa el tiempo. Entonces, ¿tú crees que esta presencialidad puede generar que seamos más productivos o es más bien como buscar ese equilibrio en la productividad, como lo que tú dices, ser mentalmente como enfocado en lo que quieres hacer y generarle resultados a la empresa? Pues mira, es una opinión personal. Yo creo que la productividad no va anclada a lo virtual o a lo presencial, Ujú. va más anclada a la cultura que tenga la empresa. Si la empresa tiene una cultura muy operativa, clásica, que entonces uno puede ver, por ejemplo, en call centers, pues toca presencial porque tú tienes que tener a la gente encima y demás. Pero si son empresas que quieren apostarle a temas más innovadores,
más creativos, siento que sería muy chévere que exista eso, porque si nos quedamos únicamente con lo virtual, la productividad va a empezar a bajar bastante por la falta del contacto, porque crear cultura en espacios remotos es muy difícil, ni las empresas más grandes del mundo lo pueden hacer. Entonces esto es algo que tienes que hacerlo todos los días, que tienes que inculcarlo a cada uno de tus empleados para que el día de mañana cuando tú le digas vamos a reunirnos presencial, te lo digan qué chévere que abran estos espacios y que no digan qué mamera tener que ir a la empresa y pegarme el trancón y demás. Sí, una reunión más y presencial además, que genera como más incomodidad. Pero bueno, Sebas, para ir cerrando, voy a leer la última pregunta y es de Fernando. Nos dice, me disculpan, pero no pude ingresar desde el inicio. ¿Aplica para Medellín? Teníamos en Medellín al inicio, pero con el periodo de vacaciones perdimos como la cantidad de personas que teníamos ahí. Eran muchas personas extranjeras, entonces personas que iban como de paso, pero estamos súper abiertos si alguien nos quiere ayudar en Medellín a crear los espacios. No conozco bien la ciudad, entonces no sé qué lugares, por ejemplo, cafés y demás sean chéveres para trabajar, pero nos pueden escribir y cuadramos otra vez el grupo y empezamos otra vez con el parche. Listo, nosotros igual también tenemos espacios en Pluria en Medellín para que podamos hacer cosas juntas con el parche remoto. Si te hacen falta esos espacios para generar Genial. conexión, ahí podemos hacer algo. Y Sebas, bueno, para unir, digamos, todas las preguntas, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo nos podemos contactar contigo? Si de pronto alguna empresa quiere empezar a generar ese parche remoto y cómo empezar a construir cultura y bienestar, ¿cómo te encontramos? Pues el principal contacto, por ejemplo, en LinkedIn me pueden encontrar como Sebastián El Hayek, ahí por el apellido lo más probable es que les salga de primeritos. Y ya, por ejemplo, con el parche, lo que les decía, ahorita estamos en Instagram, LinkedIn y TikTok, que es como lo que más movemos. Ahí publicamos todos los eventos, nos pueden escribir, así, por ejemplo, nos escribieron las personas de Pasto, cualquier empresa que esté interesada y que quiera romper esa fricción, súper bienvenidos a que aprendan un poco lo que hemos podido desarrollar en el parche y que ya luego ojalá puedan también tener sus momentos y que lleguen como una comunidad aliada. Y que se genere más y más comunidad, que es lo más importante, que Sí. seamos más los que generen este bienestar. Voy a leer el último que acaba de llegar, pero me parece importante Okay. leerlo. María Alejandra dice, considero que el trabajo remoto productivo no solo tiene que ver con la cultura de la empresa, sino también del trabajador, pues la autonomía y la organización en el día a día son muy importantes para la eficiencia de tu labor. Totalmente, o sea, Sí, totalmente, totalmente. aunque la cultura siempre va a ser importante porque va a ser lo que como que te arropa. Tú puedes ser un empleado súper autónomo, organizado, pero si la empresa, cualquier decisión que tú tomas, te la echan para atrás, créeme que ahí la productividad va a bajar, tu bienestar también, y el impacto en la compañía va a ser el mismo. Total. Bueno, para cerrar, los que también les interese conocer Pluria, si quieren saber nuestra red de espacios que pueden generar también estas conexiones humanas que también hace Sebas, los pueden encontrar en redes sociales como plurialatam.latam y pluria.global. Ahí nosotros también tenemos nuestro parche de empresas que están generando estas conexiones y que con la ayuda de Sebas pues también vamos a empezar a generar comunidad. No veo más preguntas, entonces, bueno, Sebas, muchísimas gracias por este espacio. No sé si quieres agregar algo más, una invitación, algún consejo para esas personas que de pronto están atravesando un mal momento con el trabajo remoto, porque creo que todos los que trabajamos remoto pasamos por eso. No, primero, muchísimas gracias por este espacio, Stephanie y Betsy. La verdad, es siempre interesante poder hablar sobre este equilibrio y la conexión que tenemos que tener con los demás. Mi recomendación, ¿cuál es? Da miedo, o sea, irte a un lugar donde no conoces a nadie, da miedo, da inseguridades, pero el simple hecho que te atrevas y vayas, créeme que no hay ninguna persona del parche que haya ido sin llevarse algo. Hay personas que iban, no, voy a quedarme 2 horitas y luego se quedan todo el día y vuelven y vuelven y vuelven. Eh, Recomiendo que empecemos a tener verdaderas redes sociales. Nos quedamos con las redes sociales clásicas de Instagram, Facebook, TikTok. Las verdaderas redes sociales son las que se hacen en persona. Entonces, aprovechen estos espacios. Ay, qué lindo eso que dices. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por conectarse. Cualquier cosa, pues ahí Sebas les contesta en el parche remoto y nosotros en Pluria también generamos esas conexiones a través de nuestra red de espacios grande. Entonces, muchas gracias a todos
Nos veremos pues en otro capítulo de estos en vivos en LinkedIn. Muchísimas gracias a todos.